Sabemos que nuestro cerebro registra, analiza formas, colores, estructuras, pero ¿cómo le hace para obtener tanta información? Pues la estructura neuronal registra, procesa y da un resultado. Es aquí donde entra la percepción, que es un proceso mental que nos facilita el entendimiento de nuestro medio al permitirnos interpretar los significados de los estímulos neuronales que recibimos. La percepción. Bueno, en general se le suele denominar como sensopercepción con el fin de percibir dos fases que tiene este, las cuales son la sensación y la percepción. Estas dos son cualidades mentales básicas que tenemos los seres humanos y que van desarrollándose conforme la madurez cerebral. Estas funciones también las poseen los animales. Bueno, la sensación consiste básicamente en detectar algo a través de nuestros sentidos externos, los cuales son pues el gusto, el olfato, el oído, la vista y el tacto. Pero también podemos percibirlo a través de nuestros receptores internos de sensación, los cuales son el movimiento, el equilibrio y el malestar. Por otra parte, la percepción consiste más en un proceso de construcción en el cual nosotros organizamos estos estímulos que recibimos por medio de nuestros sentidos y los transformamos de cierta manera en formas con sentido. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la luz la relacionamos con un bombillo, el sonido con el cantar de un pájaro, el olfato con algo en putrefacción, el tacto con el calor o el frío y el gusto con algo agrio o algo dulce. La sensopercepción. Bueno, esta se lleva a cabo en tres etapas o momentos fundamentales, los cuales son, bueno, en primera instancia, la detección, eh, que es donde nuestros órganos la reciben para después entrar a la transformación. Es aquí donde se hacen presentes nuestros órganos sensoriales, los cuales pues transforman en señales que finalmente llegan al procesamiento, que es cuando esta información llega al cerebro y pues es interpretada. Bueno, sobre la percepción temporal debemos entender que estaríamos haciendo referencia a la propia toma de conciencia de la temporalidad. Este es un concepto un poco difícil para los niños, ya que no existe un sentido específico que nos ayude a obtener esta conciencia. Más bien, a través de lo visual podemos ver los acontecimientos sucesivos que suceden en el espacio y ya por medio de una concepción interna racional ya estaríamos haciendo la conexión entre estas cosas y poniendo los puntos sucesivos del tiempo, obteniendo así una conciencia del tiempo. Algo que debemos tener en cuenta, que mencionaba anteriormente, es que el espacio siempre ha estado muy ligado con el tiempo. Y se menciona también de igual manera cómo la percepción del espacio es incluso muchísimo más fácil de obtener que la del tiempo, esto por la cualidad que tiene visual y táctil, es decir, el espacio es visible, lo cual no sucede con el tiempo. El tiempo es no es visible, pero podemos determinarlo y poner unos puntos o unos ejes que determinen ese tiempo o esos lapsos que están sucediendo. Jean LeBouche nos hablará de cómo esta percepción temporal está dividida en dos niveles. Uno de los niveles es la percepción inmediata, que, como su nombre lo dice, se daría por estos sucesos continuos que se dan alrededor de nosotros. El otro es la representación mental, es decir, este recordatorio de las percepciones pasadas y cómo nosotros las determinamos o cómo les damos un nombre específico, como por ejemplo minutos, horas, lo que vendrían a ser referencias temporales.
De igual manera tenemos una clasificación que se da por varios autores que nos hablarían de tres aspectos muy importantes, como lo es la orientación temporal, la estructuración temporal y, en último término, la organización temporal. Para hacer referencia al primero, tendríamos que tener en cuenta que la orientación temporal es la forma en la que nosotros plasmamos el tiempo, es decir, cómo le hemos dado al concepto unos nombres específicos para poder determinar ciertas cosas. Por ejemplo, tenemos el día, la noche, el hoy, el ayer, el invierno, el verano. Y estas palabras o estos conceptos que utilizamos nos ayudan a determinar el recorrido del tiempo. En segundo término, tendríamos la estructuración temporal. La estructuración temporal es la que nos permite situar hechos en esos ejes de tiempo que hemos determinado, y esta se subdivide en dos. Tenemos el orden por un lado y por el otro tenemos la duración. El orden como un aspecto cualitativo, es decir, una distribución de hechos, y la duración como un aspecto cuantitativo que podemos medir con estas mismas formas que hemos mencionado anteriormente, como lo son los minutos, las horas, los segundos y demás. En tercer término, tenemos la organización temporal. La organización temporal es la unión de este orden y duración, lo que termina dando el ritmo. El ritmo es esta forma de organización del movimiento humano. El ritmo es proporción en el espacio y el tiempo y constituye un fenómeno orgánico y biológico. Listo, ahora bien, vamos a hablar de la evolución de estas habilidades con la edad y el tiempo. En primera instancia tenemos una etapa de 0 a 2 años, en la cual el tiempo es asociado a unas necesidades biológicas, es decir, la necesidad de comer y dormir, y se asocia al tiempo de la jornada del día, es decir, el día, la tarde y la noche. En segunda instancia tenemos una etapa de 3 a 6 años. Dentro de esta etapa hablamos de que el niño tiene una noción de velocidad, es decir, aprende a separar lo lento de lo rápido, y esto acompañado de unas primeras clasificaciones de orden, acompañado de una secuencia de acontecimientos. Entonces el niño ya se despierta, desayuna, se lava los dientes, se baña y así sucesivamente. En segunda instancia tenemos una etapa de 7 a 9 años. En esta etapa el niño ya comienza a tener una disonancia, que quiere decir una igualdad entre el orden espacial y el orden temporal. El orden espacial. ¿Qué es el orden espacial? Es la que se encarga de coordinar los sistemas sensoriales con los movimientos del cuerpo. Y el orden temporal es el que es un elemento fundamental para el esquema temporal y no se separa del orden espacial. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los dos se mantienen en una armonía, por decirlo así, buscando como un equilibrio, y el niño en esta etapa está tratando de equilibrar esa parte. Por último, ya tenemos una etapa de 10 a 12 años, que es donde el niño ya entiende las relaciones que hay entre el tiempo y el espacio, que es lo temporoespacial, y esto lo va dominando y a su vez progresivamente lo va perfeccionando. Buenas tardes.
La percepción espacial o espacialidad. De todas las percepciones, esta es una de las percepciones más fáciles que logramos obtener, ya que de alguna manera nos ubicamos y vemos el espacio disponible y hacemos uso de este mismo. Entonces, un niño, básicamente en un juego simple, hace espacio inconscientemente de este espacio o esta espacialidad. De alguna manera puede llegar a hacer movimientos de arriba a abajo, adelante o atrás, lanzamientos o giros. Inconscientemente los niños pueden llegar a hacerlo. Digamos, no es la misma manera, digamos, con niños que son no videntes, ya que ellos tienen que lograr este espacio o esta espacialidad de otra manera. Entonces es distinto para todos. La estructuración espacial. La estructuración espacial es distinguir objetos y relacionarlos con otros de una manera imaginaria o figurativa. Entonces, esto se puede llegar a lograr haciendo juegos como movimientos de distanciamiento y en persecuciones o delimitaciones de espacio y volumen. Estas delimitaciones de espacio y volumen se pueden llegar a ver cuando los niños hacen dibujos, o sea, dentro de una estructura, dentro de un papel o haciendo plastilina. Digamos, haciendo en un papel se puede ver en 2 dimensiones o en plastilina se pueden ver en 3 dimensiones. Las relaciones proyectivas. Digamos, muchas veces los niños, incluso nosotros, queremos relacionar objetos con otros o colores con otros. Muchas veces nos generan incomodidad, entonces inconscientemente ponemos un cuadro o un papel donde va otro papel, un lápiz donde va un lápiz. Entonces es una percepción que tenemos inconscientemente y lo hacemos. Y las euclideales y métricas. Entonces ya son percepciones como el largo, el ancho o el alto que tenemos.